Estoy muy emocionado por el mensaje de esta mañana. Creo firmemente que la presencia de Dios va a ser tan real en esta mañana. Siempre antes de venir comento con mi esposa lo que voy a compartir, porque si usted se da cuenta, ella no está aquí en las mañanas. Ella está sirviendo al Señor arriba en Maranatha Kids, así que ella está arriba en todo la algarabía de Maranatha aquí, está sirviendo en la parte de arriba. Usted no lo ve aquí en la mañana. Y ella siempre me pregunta: mi amor, ¿qué vas a compartir? Le empecé hablando sobre el discipulado, ¿qué voy a compartir sobre el discipulado? Y después le dije: voy a compartir sobre el culto, y en las pocas palabras, porque no quería detallarle, porque quería crear en ella esa intriga de qué es que va a enseñar. Entonces le di ciertos detalles, pero al expresarlo, la presencia de Dios abrazaba mi corazón, que solamente por comentarle 3, 4 palabras las lágrimas se me querían salir en el carro. Y me pude dar cuenta que hay algo que Dios va a hacer hoy. Y oro con todo mi corazón que usted tenga el corazón abierto y que de una vez por todas sea libre. De una vez por todas su fe se eleve en nuestro Señor Jesucristo y empiece a experimentar, a disfrutar todo lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Así que oro que mientras yo predique, si hay algún enfermo sea sanado, si hay algún cautivo sea libre, que las cadenas se rompan, el poder de Dios se haga real y su vida nunca más sea la misma. Amén. Así que diles que está al lado tuyo: te necesito despierto primero y con fe todo el culto. Amén. Bien, vamos a Romanos, empezamos hoy. Romanos capítulo 5, verso 17. Si usted ve a alguien durmiéndose, peñísquele la barriga. Romanos, o hínquele los ojos. Es broma, no lo va a hacer. Romanos 5, 17. Leamos. Pues si por la transgresión de uno solo bastó para que el mundo fuera gobernado por el pecado. Un solo hombre que pecara fue suficiente para que el mundo sea sumergido bajo el gobierno del pecado. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Por uno solo Jesucristo, los que reciben, otra vez, los que reciben, no los que compraron, no los que se lo ganaron, los que reciben la abundancia, diga conmigo, abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Repito esto otra vez, dice Pablo: si por un hombre la muerte reinó sobre el mundo, por el pecado de Adán la muerte reinó sobre el mundo, ¿cuánto más por la vida de Jesucristo, para aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia, reinaremos en vida? Diga conmigo: reinaré en vida. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, por el pecado de uno que vino, eso significa transgresión. Está Pablo relatando el pecado de Adán. Dice: si por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay algo que debemos entender y tenemos que comprenderlo de una vez por todas, que Pablo declara en verso 18, no despegue su mirada y no quiten los versos de la pantalla. Pablo declara en el verso 18 que a causa del pecado, de la transgresión de Adán, una puerta enorme se abrió para la condenación, indicando que toda condenación es el resultado del pecado. El pecado deja secuelas, el pecado marca los corazones, el pecado deja sus huellas, y una de las huellas que deja el pecado se llama culpa y se llama condenación. El pecado, cuando se consume en el instante, produce eventualmente un placer temporero, un placer que dura poco, un placer superficial, algo que le agrada al alma, algo que le agrada al cuerpo. El pecado produce esa pequeña sensación, te eleva esa dopamina, esa pequeña sensación, pero cuando el pecado pasa por nuestra vida deja huellas,
deja manchas en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros corazones. Y una de las huellas más fuertes que deja el pecado se llama culpa y se llama condenación. El pecado, su objetivo no es solamente que tú lo practiques. El objetivo del pecado es después que tú lo practiques, es después que tú lo cometas. El objetivo del pecado no es solamente llevarte a pecar. El objetivo del pecado es que ahora cargues con una culpa y con una condenación. A Satanás le conviene que la iglesia cargue con culpa y cargue con condenación, porque una iglesia sumergida bajo la culpa y la condenación está lejos de todas las bendiciones y todas las promesas que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Una iglesia se vuelve y cae en un estado de autoconmiseración. Yo hice esto, yo fallé aquí, yo hice esto hace años, todo hubiese sido diferente si yo no hubiese pecado, todo hubiese sido diferente si yo no hubiese hecho esto. Y lamentablemente el pecado deja huellas en el corazón como culpa y condenación, y tal es así que esa huella puede durar años registrado en el corazón de un creyente. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años, y la huella del pecado sigue perenne en el corazón. ¿Por qué? Porque nuestra fe quedó debilitada ese día en el pecado. Nuestra fe quedó debilitada ese día que cometimos ese pecado, y no hemos hecho nada por resolver ese asunto. Y el pecado nos engaña diciendo: bueno, ahora debes de portarte bien para sentirte bien, ahora debes de hacer bien las cosas para sentirte bien, cuando la solución a esas huellas que deja el pecado no se llama obras, sino se llama mi fe en Jesucristo. Lo único que arreglará y lo que resolverá las huellas que dejó el pecado es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No se trata de cuántas horas ahora debo de orar, no se trata de cuánto tiempo ahora debo de leer la Biblia, y no se trata de qué lugar de servicio estoy ahora. Se trata de que yo eleve mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces será borrada la huella que dejó el pecado. Nadie más va a borrar esa huella. El pastor no lo va a hacer, tu hermano no lo va a hacer, la denominación, el ministerio no lo va a hacer. Lo que va a borrar esa huella es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que esa huella que dejó el pecado sea borrada, la fe debe de elevarse. Si la fe no se eleva, tú puedes estar sirviendo bajo culpa, tú puedes estar viniendo a la iglesia con culpa, tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios con culpa y condenación, tú puedes estar años en la iglesia bajo culpa. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto este asunto del corazón, no hemos dispuesto nuestra vida a elevar nuestra fe para que la huella que dejó el pecado sea borrada de una vez y para siempre. El pecado deja huellas, deja rastros. Y cuando tenemos creyentes o personas lamentándose siempre de lo que hicieron o lo que no hicieron, lamentándose de la caída que tuvieron hace años atrás, simplemente es la huella que dejó el pecado y no lo hemos resuelto. Es la huella, es la cicatriz. Por ahí pasó el pecado, y lo que dejó pasando fue culpa y condenación. Esa será una de las razones por la cual aún en la iglesia, hablo en términos general, aún en la iglesia tenemos gente, cristianos fríos, apagados, sin pasión, sin deseo de amar y de servir a Dios, retirados de la gloria, retirados de la presencia. Pero van a la iglesia, pero no hay vida. Van a la iglesia, pero no hay esa pasión, no hay ese gozo. Y uno dice: ¿y qué está pasando? Es que el pecado ha dejado su huella. Ha dejado su huella. Y capaz el hermano frío o apagado que está por ahí dice: pastor, pero yo no he tomado cerveza, no me he drogado, no me he acostado con nadie. Es que el pecado no necesariamente son esos frutos que hoy podemos ver. El pecado empieza cuando creo que puedo vivir sin Dios. Desde ahí, cuando llegamos a ese punto de que puedo vivir sin Dios, que creo que mi vida se irá la misma si falto a la iglesia, que no pasa nada si no oro, que no pasa nada si no leo la Biblia, que no pasa nada si no me congrego, el pecado deja huellas. Por eso cuando después tratas de reconectarte, te cuesta demasiado. Y cuando te diste cuenta, bueno, no te diste cuenta, la pasión se fue, el deseo de amar a Dios se fue, el deseo de servir a Dios se fue. Entonces venimos a la iglesia por rutinas, por deber,
cuando no nos dimos cuenta que el pecado dejó sus huellas, me trajo culpa y condenación y me retiró de esa gloria del Señor. Pablo nos dice en verso 18 que la transgresión de un hombre abrió puertas a la condenación, y es real que el pecado deja huellas de culpa y de condenación. ¿Cuánta gente hoy brega con un pasado? Y no importa cuánto yo predique de la sangre de Cristo, no importa cuánto yo predique de la justicia de Dios, no importa cuánto yo predique del perdón de Dios, no importa cuánto yo predique de la misericordia, seguirán arrastrando culpa. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, yo no resuelvo eso. Mi mensaje no lo resuelva, una predicación no lo va a resolver, su fe en Jesús lo va a resolver. Por eso usted tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en su palabra. Lo que yo hago es anunciar lo que usted debe de creer, pero yo no puedo creer por usted. A usted le dieron una medida de fe, a mí me dieron una medida de fe. Yo creo en mi Señor, pero tú también debes de creer en tu Señor. Amén. ¿Cuánta gente no encontramos en las calles que nos dicen: ah, pastor, yo un día estuve en la iglesia? Oh, pastor, sí, yo un día serví. Un día yo estuve en el ministerio de danza. Un día yo fui parte del grupo de intercesión. Y los vemos en las calles, los vemos bailando en el mundo, los vemos en las discotecas, los vemos tomando. Pero hay esa culpa, esa condenación. Un día le serví, un día estuve en la iglesia, un día fui a la iglesia, un día fui un predicador, un día fui un adorador. Y comenzamos a hablar de glorias pasadas. Y hoy para ellos reconectarse les cuesta demasiado, porque Satanás se encargó de debilitar su fe. Pero hoy quiero que esa fe se levante, sea elevada. Amén. Porque todos cometeremos errores. Todos, sin excepción, todos aquí fallaremos. Todos cometeremos errores. Pero no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio el regalo, diga conmigo, regalo de la justicia de Dios. Iglesia, abra ese regalo. Disfrute lo que el Señor le entregó. Disfrute lo que Dios le dio a través de su sacrificio. El regalo de la justicia. Diga conmigo, soy declarado justo. Dígalo otra vez, soy declarado justo. Lo digo de esta manera y espero no me malinterpreten lo de LGTB, pero yo me autopercibo justo. Y no me creo en esa percepción. Yo me autopercibo justo, santo, limpio, justificado, bendecido. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y yo lo voy a creer. Amén. Así que mi percepción no nace de una idea mía. Mi percepción no nace de un sentimiento mío. Mi percepción nace de lo que escrito está. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y así me percibo, y así lo creo, y así camino. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No importa cuántos pecados cometí ayer, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No importa lo que yo fui hace 10 o 5 años atrás, yo soy. Y si mañana vuelvo a leer el verso y seguirá diciendo: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien. Debemos de comprender que la culpa y la condenación es el resultado del gobierno del pecado sobre los hombres. El mundo está bajo culpa, el mundo está bajo condenación. ¿Cuánta gente nos dice: pastor, cuando deje la botella voy a la iglesia, cuando resuelva este problema voy a la iglesia, cuando deje esta adicción voy a la iglesia, pensando que el Señor va a recibirlos cuando el hombre se mejore por sí mismo? No, el hombre no se podrá mejorar por sí mismo, y peor, se salvará por sí mismo. Entonces el hombre que está lleno de culpa y condenado, ellos piensan que deben de mejorarse para que Dios lo reciba, y porque no han entendido el asunto de la gracia, no han entendido este asunto de la salvación. Y lo que los mantiene en esa posición o bajo esos argumentos que la Biblia declara que son fortalezas mentales es la culpa y la condenación, como señal de que el pecado gobierna. Una de las señales, iglesia, y créalo con el corazón, una de las señales más poderosas que usted pueda tener de que el pecado ya no gobierna sobre su vida es que usted ha sido libre de la culpa y de la condenación. Esa es la señal más poderosa de que el pecado perdió poder sobre su vida. Pero si todavía está ahí
bajo culpa y condenación, crea en el Señor, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por esta razón, no hay hombre que pueda salvarse a sí mismo, porque sean convertidos en herederos del pecado. Toda persona sin Cristo se ha convertido en un heredero del pecado. Ha recibido una herencia espiritual y es el pecado. Por eso al hombre no hay que enseñarle a hacer lo malo por sí solo, por su naturaleza. Usted ve a esos niños por su naturaleza, se ponen malcriados, hacen rabietas, mienten, se roban los lápices, se cojan los caramelitos, porque esa es su herencia. Eso Adán le dejó como herencia, pecado. Todo niño que sale del vientre de la madre tiene el gran potencial de rebelarse contra Dios. Han heredado el pecado. Por eso Cristo vino, para hacernos libres del pecado. El hombre no puede salvarse por sí mismo, porque lo que tiene de herencia es condenación, el pecado. El pecado de Adán le abrió puerta a la condenación. Por lo tanto, escucha bien esto. Por lo tanto, los que están sin Cristo, les espera el día de la condenación. Repito esto otra vez. Los que están sin Cristo, les espera el día de la condenación. Pero para los que están en Cristo, les espera el día de la salvación. A mí me espera el día de mi salvación, donde Cristo me llamará, donde nos elevaremos y recibiremos a Cristo en el cielo. Pero para los que están sin Cristo, les espera la condenación. No se escaparán del día de la ira. El día de la ira es verdad, es real, se va a manifestar, va a llegar. Pero los que están sin Cristo, lo único que les espera eso es el día de la ira y el día de la condenación. Pero para los que estamos en Cristo Señor, los que hemos creído en nuestro Salvador, lo único que nos espera es el día de la salvación. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted todavía puede escapar del día de su condenación, del día de la ira de Dios. Mi tema de esta mañana es: la sangre de Jesús nos ha hecho libres de toda culpa y de toda condenación. Repita conmigo: soy libre. Dígalo: soy libre de toda culpa y de toda condenación. Amén. Yo quiero que esta iglesia camine ligero, camine con libertad, esté lleno de gozo, esté lleno de paz, sabiendo lo que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario. Si usted vino pecando, o si ha cometido pecados que les dan tal vez vergüenza comentarlo, hoy quiero decirle que Cristo murió para eso, para que usted sea libre de toda culpa y sea libre de toda condenación. Amén. El día que usted es libre de esa culpa, usted dejará de pensar en su pecado pasado. Usted dejará de estarle dando vuelta a lo que hizo o no hizo ayer. Usted dejará de estarse lamentando por lo que hizo o no hizo ayer. Si usted todavía piensa en eso, medita en eso. Cuando piensa, se le va la paz, se le va el gozo, se le va la pasión, se desanima. Usted no ha sido libre. Tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque cambio de pensamiento. Ya no pienso en lo que yo hice, sino que ahora pienso en lo que Él hizo. Y por lógica me conviene pensar en lo que Él hizo. Él me salvó, Él me liberó, Él rompió las cadenas, soy libre. Y lo que hice ayer, el cielo ya no lo tiene registrado, fue borrado. Los pecados fueron tirados al fondo del mar. Por lo tanto, mi pecado arriba no existe. Dile que está al lado tuyo: ¿tú qué prefieres creer? ¿En lo que Satanás te acusa, en lo que Satanás te miente, en lo que Satanás te dice, lo que hiciste o no hiciste? ¿O vas a creer en los pensamientos de Dios, que son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y darnos una esperanza? Primero, para los que están en Cristo, no hay más condenación. Diga conmigo: no hay más condenación. Romanos 8:1, por favor. Ahora, diga conmigo: ahora, en este mismo momento, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Repito esto otra vez, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Satanás quiere molestar tu vida con pensamientos de tu pasado, tú recuérdale, Satanás, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús no me trata, escucha esto, esto debe de bendecirlo. Jesús no me trata a mí por los pecados que yo hice ayer. Jesús me trata a mí por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él ya no me trata como un pecador que fui ayer. Él me trata como su hijo, lavado con su sangre, justificado, puro, sin mancha. Así Él me recibe. Él no me trata como, el diablo, el pecador que hizo esto, el que falló, el que se equivocó. No, Él me trata como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado en el cielo perdió su registro. En mi pecado en el cielo no está escrito. En el cielo fue borrado, fue limpiado con la sangre de Cristo. Así que el cielo no me trata a mí por lo que yo fui ayer o por lo que yo hice ayer. El cielo me trata a mí de acuerdo a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, como su justicia, como su Hijo amado, como su especial tesoro. Así me trata el cielo a mí. Por lo tanto, yo no puedo acercarme a Dios pensando en el pecador que fui ayer, sino que yo me acerco a Dios pensando en el Hijo que soy ahora por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Debemos de entender correctamente este verso, porque esto es aplicable para los que están en Cristo. Lea detenidamente. No hay condenación para los que están en Cristo. Si esto es real y la Biblia declara que no hay más condenación para los que están en Cristo, ¿por qué tenemos entonces cristianos bajo condenación? ¿Por qué tenemos cristianos arrastrando culpa? ¿Por qué tenemos creyentes condenados? Todos lo quieren de lejos. No lo merezco, lo perdí, ya nada es igual, todo cambió desde ese día que pequé. Por una sencilla razón, porque dejaron de estar en Cristo. La clave para yo caminar libre de condenación es estar en Cristo, no es estar en Maranata. Porque tenemos muchos miembros de Maranata bajo culpa y bajo condenación. No es estar en una iglesia, porque podemos tener multitudes a nivel mundial de creyentes en la iglesia y muchos de ellos bajo culpa y bajo condenación. No es la imposición de manos de un pastor, porque el pastor puede imponer manos, bendecir y declarar la palabra de Dios, pero el que se cayó sigue bajo la culpa y sigue bajo la condenación. El verso es muy claro. Para los que están en Cristo Jesús no hay más condenación. ¿Qué me llama a mí o qué me debe llevar a mí a reflexionar o analizar? Es que mi corazón, mi fe realmente está en Cristo, o solamente soy un asistente más a la iglesia. Porque si solamente soy un asistente más a la iglesia, asistiré a la iglesia con culpa. Si solamente soy un asistente más a la iglesia, asistiré a la iglesia con condenación. Pero si yo estoy en Cristo, asistiré a la iglesia con libertad, serviré a Dios con libertad, amaré a Dios con libertad, porque para los que están en Cristo no hay más condenación. No te conformes con ser un asistente de una iglesia, porque asistir a una iglesia no va a romper las cadenas. Puedes asistir a la iglesia y tener años asistiendo a la iglesia y arrastrando cadenas de culpa, arrastrando cadenas de condenación. Pastor, ¿quién soy yo para servir? Pastor, no me ponga eso a mí. Si usted supiera mi vida, si usted conociera lo que yo he hecho, las barbaridades que yo he cometido, yo he fallado, yo he pecado. Tendremos simplemente asistentes a una iglesia encadenados a la culpa y a la condenación, porque eso le dejó el pecado. Pablo dice: no podemos vivir una vida a limitarnos a cuatro paredes, sino que nuestra fe debe elevarse a estar en Cristo Jesús. Mi corazón debe estar en Cristo Jesús, mi mirada debe estar en Cristo Jesús, en lo que Él ganó para mí en la cruz del Calvario, en lo que Él le dijo a través de la palabra, en lo que está escrito, caminar en todo lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. Mi vida debe estar fundada en Jesucristo. Entonces, cuando yo logre esa vida y estar fundado completamente en Cristo, Satanás pierde su poder para acusarme.
Satanás no puede acusarme, Satanás no puede condenarme, Satanás no puede señalarme y hablarme a mí por lo que yo hice ayer. No le prestaré atención porque sé que ya eso es falso, sé que ya fue eso borrado, sé que ya he sido libre de eso. Así que ¿para qué perder mi tiempo en escuchar la mentira de Satanás cuando Jesús ganó para mí en la cruz del Calvario una vida gloriosa, una vida victoriosa? El problema es que perdemos tiempo escuchando mentiras de Satanás. Tú no mereces esto. Recuerda lo que hiciste. No eres tan santa, no eres espiritual. Pablo dijo: no hay justo ni un uno. Ninguno lo somos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Él nos hizo justos, porque nosotros no lo somos, pero Él nos hizo justos. Él nos justificó. Nosotros no capacitamos, no calificamos para eso, pero Él nos justificó. Pero Satanás, como es un mal perdedor, busca siempre molestar la vida de uno. Y de repente pasa por tu cabeza la imagen del pecado que cometiste. Pasa por tu cabeza la imagen de aquel hombre, de aquella mujer que te dio un consejo y sabías que ese consejo podía librar tu vida y tu matrimonio, pero te pasa la imagen de ese día que desobedeciste y le lamentas: oh, si hubiese hecho caso al consejo, oh, si hubiese hecho caso a esto, mi vida fuera diferente. Satanás juega con eso, con tu pasado, y te pasa imágenes de lo que hiciste ayer, de tus pecados pasados, hasta el punto de llenar tu alma de miedo y caminas con miedo pensando que lo volverás a hacer. Me da miedo volver a hacerlo. Me da miedo, y si caigo otra vez, eso deja la culpa, eso deja la condenación. Pablo dijo, Juan dijo: no hay temor para los que han sido ministrados por el perfecto amor de Dios. Dile que está al lado tuyo: ¿qué imagen vas a ver? Tú puedes contemplar tus imágenes y tus recuerdos en tu mente de lo que pasó ayer, hace un par de años, hace 5, hace 10 años. O permites que Dios, el Espíritu de Dios, pase una imagen por tu cabeza de ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, de que ahí tu vida cambió, de que ahí fuiste redimido, ahí fuiste salvado. Desde ese día que lo recibiste como Señor y Salvador, tus pecados fueron borrados. Pero pastor, el pecado más grave que cometí no fue cuando estaba sin Cristo, fue estando con Cristo. Pero la sangre de Jesús murió por esos pecados y por los de mañana. Se derramó por esos y por los de todos. Como dije el viernes, mi hijo Enoc fue declarado mi hijo antes de que hiciera alguna buena obra. Yo no tuve que esperar como papá que él barriera bien la casa, o que me lavara bien los platos, o que sacara buenas calificaciones en la escuela para yo decirle: eres mi hijo. No. Yo lo declaré: este es mi hijo, y no sabía lavar platos. Este es mi hijo, y no sabía ni sumar, ni restar, ni multiplicar. Porque somos declarados hijos de Dios antes de hacer alguna buena obra. ¿Para qué? Para que sepamos que el día que hagamos una mala obra no dejamos de ser hijos de Dios. Hago la pregunta: ¿sus hijos no se han equivocado? ¿Y ese día dejaron de ser hijos? ¿Y por qué creer que nosotros dejaremos de ser hijos? Somos hijos de Dios. Hagamos bien las cosas, caminemos en santidad, caminando en justicia, en amor y en perdón. Somos hijos de Dios. Como aquel día que también te puedes equivocar, sigue siendo hijo de Dios y amado. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya conmigo: no vivo bajo culpa, no vivo bajo condenación. Por eso mi fe debe estar puesta en Jesús, porque Él quitó toda culpa con su sangre. Mi deuda fue pagada con sangre preciosa. Todos éramos deudores y todos teníamos que pagar la ley, lo que nos compete por haber transgredido a Dios, por haber pecado contra Dios, por haberle ofendido. Deberíamos de haber pagado, pero Él vino y pagó mi deuda con sangre santa, con sangre pura. Pagó mi deuda. Así que ante el cielo no soy un deudor, porque la deuda fue borrada.
No tengo que pagarle a Dios con 3 horas de oración. Y no estoy diciendo que no ore, yo oro, pero la vida o la comunión que yo tenga orando no es el resultado de que yo quiero que Dios me pague. Yo no veo a mi hijo, no, que me diga, hoy hablé con mi papá 3 horas. Papá, yo hoy hablé contigo 3 horas, por favor, ¿me puedes darme un chupete? Yo no veo a mi hijo haciendo eso. Porque la comunión con un padre y un hijo no lo limita a un horario. Puedo conversar con mi hijo en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero él no se jacta de cuánto tiempo habló con el papá. No. Y no nos podemos jactar, es que yo oro 2 horas y por eso Dios me bendice tanto. No, Dios me bendice por su gracia, por su amor y porque soy su hijo. Y si paso mucho tiempo orando a Dios, y si paso mucho tiempo en oración, es porque quiero estar con Él, nada más. Quiero pasar tiempo con mi Padre. Estoy agradecido, no puedo vivir sin Él. Mi fe en Jesús me llevará a vivir una vida en el Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si usted va a andar conforme a la carne, cumpliendo los deseos de la carne, sus pasiones, y caminando para lo que usted quiere, yo quiero hacer esto, yo pienso hacer esto, esto es mi sueño, esta es mi meta, y por ningún motivo en su mente, en su corazón están los asuntos del reino, usted va a generar culpa y condenación. Pero para los que están en Cristo, los que su fe han elevado al Señor, los que viven para su gloria, los que viven para amarle, los que han respondido a su amor, los que caminan en el Espíritu, no hay condenación para ellos. No hay condenación para ellos. Y segundo punto, es quitada tu culpa. Ya conmigo, mi culpa es quitada. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Ay de mí, dice el profeta. Ay de mí. Una aclamación de preocupación, un clamor de miedo, un clamor fatalista. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pasa con Isaías? En este capítulo Dios llama a Isaías, pero antes de Dios llamar a Isaías, Dios muestra su poder a Isaías. Dios muestra su santidad. De repente Isaías vio un Señor grande sentado sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas cubrían el templo. Era un hombre santo, un ser tan santo, tan glorioso, tan poderoso. Y Isaías dice: ¿qué me pasa? Ahora me muero por haber tenido esta experiencia. Soy un inmundo, soy de labios inmundos, vivo en medio de un pueblo, y mis ojos vieron a este rey, mis ojos vieron esta santidad y este poder. Isaías dijo: no, yo debo de estar muerto, yo debo de morir, yo tengo que morir porque no soy digno de esta experiencia, no soy digno de esta gloria, no califico para ver esto. Isaías tuvo una experiencia con la santidad de Dios, pero su estado de culpa lo llevó a rechazar la gloria de Dios. Repito esto otra vez. Isaías tuvo una experiencia con la santidad de Dios. Escuche esto, por favor, porque le puede cambiar su corazón. Isaías tuvo una experiencia. La experiencia que tuvo Isaías no fue porque Isaías la estaba buscando. Isaías no estaba orando por esa experiencia. Isaías no estaba ayunando por esa experiencia. Así que esa experiencia no fue el resultado de una oración de Isaías. Isaías estaba normal, pero de repente el mundo espiritual se le abre, el cielo se le abre, y ve al Padre sentado en un trono alto y sublime, con sus faldas cubriendo el templo. Y Isaías dice: no, yo debo estar muerto. Posiblemente se estaba tapando los ojos porque dijo: mis ojos acabaron de ver la gloria, mis ojos acabaron
cansaron de ver al Rey. Yo soy un hombre de labios inmundos, vivo en medio de un pueblo inmundo, soy un pecador, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Qué nos muestra el Señor? Que un estado de culpa, un creyente en un estado de culpa siempre lo llevará a rechazar la gloria de Dios. Por eso llegaremos a la iglesia y no llegaremos con una pasión de ver a Dios. No llegaremos con el deseo de ver su gloria. No llegamos con el deseo de experimentarlo. Solo llegamos y nos sentamos a ver qué sucede, a ver qué pasa. Eso hace el estado de culpa. Te mantiene lejos de la experiencia de la gloria de Dios. Isaías estaba lejos. Isaías prefería morir. Isaías se sentía inmundo. Dijo: no, Señor, yo vi al Rey, yo debo de morir. No permitas que un estado de culpa te mantenga lejos de su gloria. Él se va a manifestar porque Él quiere hacerlo. No como el pago de mis oraciones, no como el pago de mis obras. Él quiere mostrarse, porque Él sabe más que nadie que un encuentro con su gloria, nuestras vidas cambian completamente. Pero a veces el estado de culpa nos lleva a vivir un tiempo de temor. He visto cómo gente, cuando se derrama la presencia de Dios, huyen de ella. Se sienten asustados. Unos se van atrás porque adelante la cosa se siente muy fuerte, y vámonos atrás porque atrás no llega tanto. Y otros se ponen a estar así, como que fueran fiscales, distraídos. Eso hace la culpa. Te hace creer que tú no mereces verla. Te hace creer que tú no mereces recibirla, o que tú no mereces tener un encuentro con ella. Y lo que hace la culpa es llevar tu corazón a un bloqueo a la gloria de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque sé lo que soy. La culpa siempre nos llevará a exaltar nuestra debilidad humana. Soy esto, soy un hombre lleno de errores, de debilidades, de pasiones. Yo no capacito. Caminar en santidad está lejos de mí. Caminar en justicia está lejos de mí. Y podemos llegar a la iglesia, asistentes a la iglesia, pero intrínsecamente estamos rechazando su gloria. No venimos con el deseo de verla, no venimos con el deseo de palparla, no venimos con el deseo de encontrarnos con esa gloria, con su presencia, sino que venimos a un culto más, a una reunión más. Tengo que estar hoy ahí, debo de estar hoy ahí. Cuando la culpa es quitada, se despierta un deseo por su gloria. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero ver al Señor. Pero el que está sumergido bajo culpa cree que si ve al Señor se muere. Le tienen miedo a la expresión de su gloria, a una fuerte presencia en un lugar, a una fuerte presencia. Incluso llega a un punto de tenerle miedo a aquellos que cargan o que expresan su presencia. Al pastor de lejos me da miedo, y cuando llega a la casa parecen hormiguitas, porque el estado de culpa lo lleva a ese punto de rechazar. No son dignos, no son merecedoras. Me asusta la gloria de Dios. Tengo miedo ver la gloria de Dios. Por eso Israel, cuando Moisés bajó lleno de la gloria, el pueblo dijo: tápate, Moisés, que esa gloria me asusta, que esa gloria me turba, que esa gloria, tápate, Moisés, ponte un velo, no quiero ver esa gloria. Eso es un estado de culpa. Pero todo va a cambiar hoy. Usted tiene que llegar a cada lugar, cada día en la mañana, cuando usted dobla sus rodillas: Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Por qué? Porque hay que iglesia, porque, mire, iglesia, si usted no cambia su perspectiva, la venida del día del Señor será gloriosa. Y si hoy usted no anhela la gloria, ¿cómo va a ser el día que aparezca en toda su gloria? El día que Él aparezca en toda su gloria, subiremos a aquellos que estaban esperando ese día glorioso. Subirán a aquellos que estaban esperando ver esa gloria. Si hoy te asusta ver la gloria, si hoy te intimida, si hoy te pones nervioso por ver su gloria, ¿qué será el día cuando Él aparezca? Porque Él va a aparecer, créame, y la gloria con la cual Él va a aparecer no se compara en lo absoluto con lo que sentimos en este lugar.
Si con lo que sentimos en este lugar nos quebramos, nos arrodillamos, somos ministrados, ¿qué será ese día? Usted debe de anhelar la gloria. ¿Por qué? Porque vivirá una eternidad en ella. Pero si hay culpa, no sé qué va a hacer ese día en el cielo usted. Lo veremos. Lo veremos. Pero hasta que no resolvamos este asunto de la culpa, tendremos miedo de esa gloria. Tendremos miedo de tocarla, de experimentarla. Y está la presencia de Dios y estamos bloqueando nuestros corazones a su gloria, respondiendo a teléfonos, entretenidos en cualquier otra cosa. Evidentemente no hay ese deseo por una gloria mayor. No hay ese deseo por verle, por sentirlo. Isaías no tenía ese deseo. Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto. Pero mira lo que pasa. Diga conmigo: Dios quiere que lo vea. Diga conmigo: Dios quiere que yo lo vea. Dios quiere que yo lo disfrute, que yo lo experimente. Fue la oración de David: Señor, una cosa te pido, una cosa demando, que yo esté en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Era un hombre que anhelaba la gloria, era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Yo quiero contemplar tu hermosura. Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ese carbón parecía una llama, venía del cielo, de aquella visión, con una llama ardiendo, encendida. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué vio Dios? Que si yo no resuelvo este asunto de la culpa de Isaías, Isaías no va a responder a mi amor. Si no resuelvo este asunto de la culpa de Isaías, Isaías no va a obedecer en la tarea que tengo para él. Entonces tal vez Dios vio: lo asusté, pensé que lo iba a maravillar y me iba a amar. Entonces Dios le dice a un serafín: mira, tócale con un carbón, quítale, límpialo de toda culpa, límpialo de su pecado. El serafín vuela con una tenaza, con un carbón encendido, envuelto en llamas. Y qué interesante que ese fuego del altar, esa llama no lo mata, no lo incinera, lo limpia, lo purifica. Esa llama santa de un altar, porque ese carbón el ángel no lo cogió de la tierra, lo cogió de ese altar ardiente, de ese fuego ardiente, lo tomó de ese lugar santo y se lo pasa por los labios de Isaías. No lo mata, no lo incinera, sino que lo limpia. Nos muestra una vez más que su santidad no es para matarnos, sino para purificarnos. Debemos de anhelar esa presencia, que ese fuego de ese altar se derrame sobre nuestros corazones para ser limpios, purificados. No es para tenerle miedo. No le tengas miedo a sentarte adelante. No, pastor, adelante no, es que no le tenga miedo a sentarse en primera fila. Mientras más cerca de la presencia es mejor. Es mejor. Ahora, el mismo Isaías, escucha bien esto, no lo voy a leer porque no me va a demorar. El mismo Isaías que dice: ay de mí que soy muerto, porque soy del lado inmundo y habito en medio de un pueblo inmundo. He visto al Rey, he visto su santidad. Después que Dios resuelve este asunto de la culpa, Dios dice: Isaías, yo quiero que este pueblo sea salvo, pero no tengo a quien predique, no tengo a quien enviar, no tengo un mensajero a quien confiar.
Quiero enviar un predicador que le anuncie a todo Israel sobre la salvación. El mismo que un momento dijo: ay de mí que soy muerto, ahora dice: heme aquí, Señor. La visión no ha cambiado. Dios sigue en el trono, sentado, con sus vestiduras, sus faldas cubriendo el templo. El serafín pasa el carbón encendido, la culpa es quitada. Y el mismo Isaías, que en un momento dijo: estoy muerto porque vi su gloria, ahora dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué pasó en ese verso? ¿Por qué ya Isaías no seguía con el temor? ¿Por qué ya Isaías no seguía con el miedo? ¿Por qué Isaías no dijo como muchos nosotros decimos: ¿quién soy yo? Búscate otro, hay otro más perfecto, hay otro más hábil, hay otro más útil. No, él dijo: Señor, heme aquí, yo quiero servirte. Eso sucede cuando la culpa es quitada. Se levanta un deseo de servirle. Tu respuesta determina qué tan libre o qué tan esclavo estás a la culpa. Heme aquí. Yo, Señor. Está como los niños cuando la maestra hace una pregunta y están los niños: yo. Dios está diciendo: oye, yo quiero predicar. Yo quiero que este pueblo escuche un mensaje de salvación, escuche las buenas nuevas. Pero ¿sabes qué, Isaías? No tengo a quién enviar. Yo, Señor. Y tal vez Dios se hacía como que no iba. Pero ¿y a quién puedo enviar? ¿Y quién predicará? ¿Y quién enviará el mensaje? Yo, Señor, yo, heme aquí, envíame a mí. Hasta que no se resuelva, hasta que esta cadena de culpa y condenación no se rompa, estaremos lejos de decirme: heme aquí, Señor. Muchas veces la culpa no nos deja responder a ese llamado. No, pastor, yo no quiero ir. No, pastor, yo no quiero hacer esto. Hasta que la culpa no se libere, usted no dirá: heme aquí. Isaías dio cuenta que no había nada mejor que servirle a Dios, pero también experimentó cómo la culpa impedía que él le sirviera a Dios con toda pasión. Él se dio cuenta que la culpa lo llevaba a rechazar la gloria, pero Dios vino y quitó la culpa. Y entonces ahora lo que impedía ya no era un impedimento, sino que ahora era la oportunidad para Isaías decir: Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero servirte, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero anunciar a otros las buenas nuevas. Esa culpa es un yugo invisible que no lo vemos, pero que está ahí, palpante. Que tal vez no lo tocamos, pero estamos atados. Pero diga conmigo: ese asunto de culpa se resolvió en la cruz del Calvario. Amén. Iglesia, no permitas que la culpa te aleje de su gloria. No permitas que tu culpa te aleje de su gloria y de sus propósitos. Coloca tu fe en Jesús. Si el Señor se nos aparece, se te aparece a ti y te llama, ¿qué vas a responder? Tu respuesta determina qué tan libre o qué tan esclavo aún estás. Pastor, pero ¿qué van a decir? Yo un día estuve en la iglesia y me aparté como 2 meses y ya me da hasta vergüenza ir. Pero ¿qué van a decir la gente si un día me vieron sirviendo y ahora no estoy sirviendo y otra vez quiero volver a servir? ¿Qué va a decir la gente? Que digan lo que le dé la gana a la gente. Tu libertad no depende de la opinión pública. La libertad de ese yugo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Soy libre. Diga conmigo: soy libre de toda culpa. Ahora entiende por qué Dios le dijo a Moisés: anda donde el faraón y dile así. Escucha bien esto. Dile así: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva y me celebre fiesta en el desierto. Dios sabía que ese pueblo de Israel no le serviría y no le adoraría a menos que fuera libre de Egipto. Y la única forma de que ese pueblo sirva a Dios y le adore era la liberación de ellos. Presente las excusas que quiera,
Pero toda excusa para servirle es una cadena a la cual estamos atados. Usted necesita ser libre. Y ponga lo que quiera, el trabajo, la universidad, el gato, el perro, ponga lo que usted quiera. Todo lo que hoy es una excusa para servir es una cadena a la cual yo estoy atado. Y hasta que no seas libre, hasta que tú no seas libre, dile que a tuyo, tienes que ser libre. Dile, tienes que ser libre. Somos libres de un sistema. Somos libres de un mundo. Somos libres de este sistema, de este mundo. Una universidad no me puede a mí determinar qué día o qué día sirvo y qué día no sirvo. Un trabajo no puede determinar. Un negocio no puede determinar. Se supone que soy libre para amar a Dios. Se supone que soy libre para adorarle. Se supone que soy libre para servirle. Si tú tienes el sueño de poner una empresa, de poner un negocio porque quieres tiempo para Dios, pues hazlo, créele a Dios, establécelo. Pero somos libres para Dios. Este mundo no nos puede acorralar. Este mundo no puede determinar cuándo amo y cuándo no amo, cuándo sirvo y no cuándo sirvo. No, yo fui libre de este mundo. Usted fue libre de este mundo para amar a Dios, para servir a Dios. Eso no anula que usted estudie. Eso no anula que usted trabaje. Eso no anula que usted tenga empresa o tenga proyectos. Eso no anula que usted tenga familia. La vamos a tener, vamos a estudiar, vamos a trabajar, pero no desde la perspectiva esclava, sino desde una perspectiva libre. No bajo sus cadenas, sino bajo la libertad que Cristo nos dio. Cuando somos libres, iglesia, cuando usted ha experimentado la libertad, no quiere volver a estar esclavo. Por lo tanto, sus decisiones y lo que usted escoge será en base a su liberación. Porque usted sabe, no, yo no quiero dejar de amar a Dios. Entonces el trabajo, ese no. Yo no quiero dejar de amar y servirle a Dios, porque he experimentado la libertad, pero esta carrera me va a impedir. Entonces esta no. En otro momento voy a seguir orando, pero yo quiero seguir caminando libre, porque sé que si me separo de Él me seco. Cuando uno ya experimenta la libertad, no quiere volver a estar esclavo. Vas a estudiar desde tu perspectiva de libertad. Vas a tomar trabajo desde tu perspectiva de libertad. Vas a montar trabajo en una empresa desde esa perspectiva de libertad. Soy libre. Diga conmigo, soy libre. Diga, soy libre. Pero nada me va a separar del amor de Dios, porque ya me libertó. ¿Para qué volver a las ataduras? ¿Para qué volver al yugo? ¿Para qué volver a estar esclavo si ya Él me libertó? Dile que está lo tuyo, por ti no voy a dejar de servir, porque Él me ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Esposas, Él le ha hecho libre. Su servicio no necesita la autorización de un esposo. Jesús lo hizo, la hizo libre para Él. Él es su Señor. Amén. Claro, condúzcase con sabiduría, mujer, esposa. Pero Él nos hizo libres. ¿Y que otra vez a la iglesia? Sí. ¿Y por qué no vamos a esto? Porque ya fui libre. ¿Yo para qué volver a estar esclavo? Yo fui libre para mi Señor. Voy a amarle, voy a servirle, voy a adorarle, voy a hacer lo que Él quiera. Él me hizo libre, rompió las cadenas, las ataduras. Ya no hay más culpa y no hay más condenación. Así que camino en libertad. A su nombre. Cuando estaba de relación de novios con mi esposa, gloria a Dios que le dije eso de anticipo. Estaba en el noviazgo, ya teníamos meses y ya nos quedaban pocos para casarnos. Que por cierto, mi noviazgo duró 6 meses, así que estamos hablando por los 3 meses ya de noviazgo. No lo tomen como ejemplo, ¿ok? Eso fue conmigo, Dios fue el trato conmigo. Ah, pastor, entonces en 6 meses me caso. No. Pero me acuerdo que estábamos en un parque, en el del Salado, sentaditos, y yo le dije, ¿tú sabes que Dios me llamó a ser pastor, no es cierto? Sí. Por ende, soy de Dios y mi llamado es edificar una iglesia. Sí. ¿Tú me aceptas tal como soy? ¿Quieres casarte con un pastor?
vivir la vida que un pastor va a vivir? Dímelo antes. Porque si no quiere, yo no voy a cambiar. Yo voy a amar a Dios. Y si usted no quiere amar a Dios conmigo, cortamos palito. Se acabó este asunto y ya. Y escuche, era cristiana, servía a Dios. No estoy hablando de un servicio, no estoy hablando de venir a la iglesia. Estoy hablando de un llamado a un pastor. Si usted no quiere y no va a amar a Dios y no va a seguir amando a Dios en lo que Dios me llamó, hasta aquí llegamos a la relación. ¿Para qué seguir avanzando con la boda? Paremos. Si quiero, verá. No, si quiero, entonces caminemos. Y hasta el día de hoy lo hacemos juntos. Amamos a Dios juntos, tenemos la misma pasión. Pero eso quedó claro. ¿De qué? Si Cristo me hizo libre, ¿para qué esclavizarme en un noviazgo? ¿Para qué estar bajo las ataduras de una novia o de un novio? Ya Dios me hizo libre. Yo rogarle a mi esposa, mi amor, vamos para la iglesia, por favor. ¿A qué hora te viste? No te veo orar. No te veo leer la Biblia. ¿Qué está pasando? Te me está haciendo chuleta. Yo en esos tratos no voy a estar. Le dije a ella: o amas a Dios como yo amo a Dios, o aquí termina esto. Y doy gracias a Dios que no me he equivocado. Y eso es lo mismo que le digo a cada jovencito. Dios es su misma pasión para los dos. Él dice que sí. A mí no me diga con lo que Él dice, con lo que Él promete, lo que ella promete, lo que ella dice. ¿Qué veo? Por los frutos conoceremos. Somos libres y nada nos va a detener. ¿Bajaron los amenes? ¿O le gusta estar con cadenas? A mí no me gusta estar con cadenas. ¿A usted le gusta estar atado a las deudas? Si no, que es agobiante, es asfixiante. Libérese, camine en libertad. Si ya salió de las deudas, ¿para qué se va a meter en otra? De masoquista. Con esfuerzo sale de la deuda y mañana se mete en otra grandísima. Usted es amante de las deudas. No. Si ya salió de una, tome bien decisiones para que no vuelva a caer en ese vicio. Amén. Diga conmigo: soy libre en Cristo Jesús. Toda mi culpa fue quitada en el nombre del Señor. No permitas que la culpa te aleje de su gloria y que te aleje de sus propósitos. 3. No eres tú, es Él. Diga conmigo: no soy yo, es Jesús. Éxodo 3:11. ¿Alguien estoy bendiciendo? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Se parece a usted? Dile que está al lado tuyo: ¿te pareces a Él? ¿Quién soy yo? No valgo. Yo no vengo todos los días a la iglesia. Yo peco. Yo estoy lleno de errores. Yo estoy lleno de debilidades. Él dice: ¿quién soy yo? Acabé de matar a un egipcio y yo pararme allá como libertador. O sea, ¿quién soy yo? No califico, no cumplo con los estándares, no veo atributo alguno para yo hacer tu obra. No veo que lleno los requisitos para caminar bajo tu propósito. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? ¿Quién soy yo para servirle? ¿Quién soy yo para amarle? Yo he fallado, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Era el mismo prototipo de nosotros ahora en Moisés. Así que esta cosa ha estado desde siempre. ¿Quién soy yo? A veces veo que me escriben o me dicen: pastor, gracias por tomarme en cuenta. Dile que atroyo: más bien gracias por responder. Porque tomándote en cuenta, hace 2000 años, antes que tú existieras, Dios te tomó en cuenta. Por eso vives, por eso respiras, por eso estás aquí. Amén. La culpa y la condenación puede robarte años
años de experimentar la gloria de Dios, años de experimentar la gracia de Dios. Te puede robar años, y pasan 5 o 10 años y en el mismo estado de siempre. ¿Quién soy yo para predicar en una casa de luz? ¿Le suena familiar? ¿Quién soy yo para predicar el evangelio a mi familia? ¿Quién soy yo para ser servidor? ¿Quién soy yo para liderar un grupo? Pastor, ¿quién soy yo para predicar a los jóvenes? ¿Quién soy yo? Dile que está al lado tuyo: es que no eres tú. Y eso no lo hemos entendido, es que no somos nosotros. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis. Mira, cuando haya sacado de Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Responde Dios a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés vivía en un estado de culpa, y este estado lo estaba llevando a dudar de los propósitos de Dios. Dios no llamó a Moisés, escuche esto, Dios no llamó a Moisés en su mejor momento. Dios llamó a un asesino exiliado, escondido, porque lo buscaban. Lo estaban buscando para que él cumpla el delito, cumpla con la ley del delito. Pero sin embargo él corrió de Egipto, escapó, fue un exiliado, un prófugo de la ley. Así que no estaba en su mejor momento y no se dedicó a otra cosa que a pastorear unas ovejas que no era ni suya. Trabajaba para el suegro. Y de repente un hombre sin propósito, un hombre de un día haberlo tenido todo, tanta gloria, tanta riqueza, tanta autoridad, estaba oloroso a ovejas, apestoso a ovejas. Y lo único que le seguían era ovejas, ya no tenía seguidores, solo ovejas. Pero él pastoreaba esas ovejas hasta que de repente se enciende una zarza. Vuelvo a repetir, Moisés no estaba orando para eso. Moisés no estaba clamando para eso. Y me atrevo a decir en el nombre de Jesús, Dios va a aparecerte a tu vida, no por respuesta a tu oración, sino por respuesta a su amor y a su gracia, a los propósitos que Él tiene para contigo. Dios se va a aparecer porque Él quiere. Moisés no estaba en su mejor momento. Era un ladrón exiliado, prófugo de una ley. Y Dios lo llama y le dice: Moisés, necesito que vayas a Egipto y liberes un pueblo. Y la típica respuesta que solemos hacer: ¿quién soy yo, Señor? No lo merezco. Y a veces nos disfrazamos de una falsa humildad. No soy digno, pastor. No soy digno de servirle. No lo merezco. Yo estoy lleno de errores, estoy lleno de debilidades. Dile que no es que no te llamaron por lo que tú eres, porque eres una belleza. Dios no te llamó por eso. Pero como la culpa siempre denigra nuestra imagen, ante Dios siempre le diremos: no califico, no soy, he hecho esto, no soy capaz de esto, no soy capaz de lo otro, no soy capaz de esto ni de aquello. Moisés creía equivocadamente que se trataba de él. Moisés pudo haber dicho: ¿por qué no me lo dijiste en el palacio? Ahí te quería más, porque yo ya era autoridad, era un príncipe, tenía riquezas, recursos, soldados a mi disposición. Lo que yo decía se hacía. ¿Por qué no me llamaste en mi mejor momento, sino que apareces en el peor momento de mi vida? Dios quería derribar todo orgullo y toda autojusticia que se podía esconder en el corazón de Moisés. Moisés creía que se trataba de él, pero lo que no se daba cuenta, o lo que la culpa no le permitía ver, que era la gracia de Dios manifestándose a favor de Moisés. Diga conmigo: la gracia de Dios.
Diga otra vez, la gracia de Dios. Cuando somos libres de culpa, esto es poderoso. Este mismo Moisés, iglesia, este mismo Moisés que decía, ¿quién soy yo? Yo no califico para liberar a Israel. No cumplo con la talla, no cumplo con los estándares para liberar a Israel. No puedo hacerlo. Ese mismo Moisés, años más tarde, le dice ahora a Dios, Señor, si tú conmigo no vas, no voy a dirigir a este pueblo. Primero era un hombre que cuestionó los propósitos de Dios, pero después vemos al mismo hombre ahora siendo un dependiente de ese Dios de los propósitos. Hubo un hombre que se dio cuenta que no se trataba de él, sino que se trataba del Señor. Por eso años más tarde ella no dijo, no, yo ya cumplo la talla, Dios ya me llamó, Dios me dio la vestidura, Dios me dio la gracia. Mira los poderes que se manifestaron en Egipto, las plagas que yo traje cuando hice así con la vara. Si se dieron cuenta, Moisés se dio cuenta que no se trataba de él y que nunca se trató de él. Entonces años más tarde le dijo, Señor, ahora he entendido por qué me llamaste. Nunca se trató de mí, siempre se trató de ti. Por lo tanto, Señor, yo no me iré de este lugar si tu presencia conmigo no va. Moisés entendió años más tarde que nunca se trató de Moisés, que siempre se trató de él. Por eso él se volvió un dependiente de su gloria y de su presencia. La culpa jamás nos dejará ver que es su gracia. La culpa no nos dejará ver que se trata de él. La culpa siempre nos llevará a nosotros a mirarnos, y cuando nos vemos nos veremos descalificados. Cuando nos vemos nos veremos que no cumplimos. Cuando nos vemos a nosotros mismos nos veremos que no damos la talla. Pero cuando vemos la gracia de Dios sabremos que sin él no puedo hacer nada, que lo necesito en todo. Moisés lo entendió. Lo he entendido por la gracia de Dios. A veces cuando escucho de cierto líder, pastor, no puedo, está muy difícil, muy complicado esto. Dile que está lo tuyo, es que nunca se ha tratado de ti. Nunca se ha tratado de ti. Y dijo Moisés, pero pastor, pero Señor, el pueblo de Israel me va a rechazar, va a cerrar su oído. Y Dios le dijo, ve. Así que dile que está lo tuyo, ve. No es que no escuchan, me menosprecian. Ve. A Moisés lo menospreciaron y él le dijo, vaya, porque yo voy con usted. Él no le dijo, vaya, porque todo el pueblo te va a oír, fenomenal. No, vaya. Me van a menospreciar, vaya, que yo voy a estar ahí. Y Moisés dijo, yo vengo a libertar al pueblo. Y el pueblo dijo, nada te creemos. Tú mataste a un egipcio, también nos vas a matar a nosotros. Así que Moisés, no te creemos. Señor, mira ese pueblo, vaya y punto. Pero no me escucha, vaya. No me van a oír, vaya a donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Y Faraón le dijo, no te creo. Dile que a tuyo nunca se ha tratado de ti, es de él. Te escuchen o no te escuchen, te aplaudan o no te aplaudan, te feliciten o no te feliciten, se trata de él. Usted cumpla, usted obedezca, porque no se trata ni de usted ni de mí. Yo vengo, créame, a nadie les pregunto antes de venir a predicar, hoy vendrá con un oído abierto, un corazón abierto para yo predicar este mensaje, si no lo cambio. Yo vengo a predicarlo, haya venido como usted haya venido. Porque a mí no me dijeron predica siempre y cuando el pueblo tenga un oído abierto y el corazón abierto. Me dijo predica. Unos oirán, otros no. Uno tendrá el corazón abierto, otro el corazón cerrado. No me importa, yo voy a predicar. Porque no es de mí. Pastor, es que me pusieron de líder y la gente me mira feo. No se trata de usted. Hágalo.
Dios lo puso ahí, aunque lo miren feo, aunque no lo apoyen en su liderazgo, ahí se queda. ¿Por qué? Porque no es de usted, se trata de Él. Él quiere glorificarse. Sé fiel ahí donde Dios te ha colocado. Aunque te menosprecien, aunque te miren raro, aunque te den la espalda, usted sea fiel a Dios. Amén. Dile que está lo tuyo: respondido tus incógnitas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no al otro? Ya, dile que está lo tuyo: tienes que leer Éxodo para que te des cuenta de las respuestas de Dios cuando preguntamos necedades muchas veces. Amén. El mismo Moisés dijo: Señor, yo no iré más con este pueblo si tú no vas conmigo. Los propósitos de Dios sobre nuestras vidas no son el resultado de nuestras buenas obras, sino que es el resultado de su gracia y de su amor. Acércate, punto 4. Acércate, la culpa fue quitada. Lucas 5:8, rápidamente, que hay que comer torta. Lucas 5:8. Se nos enfrían los bocaditos. Viendo esto, en esto tan maravilloso, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El Pedrito. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto? Pedro estaba molesto en la orilla porque no pescó cangrejo para la pastora. Y tenía las redes, todo molesto, lo tiraba porque no había pescado nada en toda la noche. Nada. Y Jesús ve la barca de Pedro y le dice a Pedro: vámonos mar adentro, Pedrito. No, Señor, ya vengo de allá al fondo y no he pescado ni una jaiba, nada, ni una bota. Pero está bien, vamos. Ese día Jesús se monta en la barca de Pedro. Viajaron hasta mar adentro. Y de repente Jesús le dice: Pedro, tira la red. Señor, ya estuve toda la noche pescando y ni un pez. Pero mira lo que dice Pedro: mas en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Y cuando echa la red, el barco casi se hunde. Esa red cargó de peces, se llenó de peces. Dice la Biblia que la red por poco se rompía y Pedro tuvo que llamar a otras barcas: vengan a ayudarme porque la bendición es abundante, la provisión es abundante. Y recoge peces y llena peces, y la barca se empezaba a hundir por la cantidad de peces. Ese día la gente se alegró, ese día la gente se gozó, pero Pedro se arrodilla al ver esto, al ver el amor de Dios, al ver la gracia de Dios, al ver la maravilla de Jesús. Él cae de rodillas y le dice: Señor, por favor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Diga conmigo: culpa. Diga conmigo otra vez: culpa. Pedro se consideró que no era digno de ese milagro. Repito esto otra vez: Pedro se consideró que no era digno de ese milagro. Más bien se atrevió a pedirle a Jesús que se apartara. ¿Quién pediría que Jesús se apartara? ¿Quién le diría hoy: Jesús, apártate de mí? Pedro, esa culpa de Pedro era demasiado fuerte, que lo llevó a decir: Señor, apártate de mí, no soy merecedor, no soy digno de nada, soy un pecador, soy un bravucón, apártate de mí, no es digno que te montes en mi bote, por favor sal de mi presencia, sal de mi vida, no soy capaz para tenerte, no soy digno para cargarte en mi barca, por favor apártate de mí, Señor. Fue la misma expresión de Adán. Dios se caminaba en todo el huerto, hablando, teniendo comunión con Adán, y Adán se fue a esconder detrás de unos arbustos, porque ahora la presencia de Dios le causaba terror, cuando antes fue un deleite. Ahora la presencia de Dios era algo terrorífico para Adán, y lo llevó a esconderse detrás de unos arbustos después de haber pecado, porque el pecado
deja huellas de culpa y de condenación. Hay milagros de Dios para tu vida. Pensé que iba a gritar amén. Hay milagros de Dios para tu vida, pero la culpa nos mantendrá lejos de esos milagros. Nos llevará a creer: no soy digno de eso, no soy merecedor de aquello. Y lo digo de esta manera, y sé que me pueden comentar los cibernautas o los hate, lo que hay en las redes. Pero cuando esa sangre se derramó, soy digno de todo. No por mí, sino por lo que Cristo ganó. Así que el milagro es parte mío. Las promesas, las bendiciones ahora son mi derecho, porque soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús me hizo digno y partícipe de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo y para su Hijo Jesús. Ahora soy parte también de ello. Por lo tanto, el milagro es para mí. No por mis obras ni por mis medios, sino porque las llagas de Cristo lo dicen. Las llagas de Cristo es la evidencia de que ese milagro de sanidad es para mí. Las llagas de Cristo es la evidencia que he sido libre del pecado. Así que dile que a tuyo: camina como es digno del Señor. Nuestra postura, nuestro caminar debe ser diferente. No solamente soy un cristiano, soy un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, libre de todo pecado, libre de toda culpa y de toda condenación. Por lo tanto, el milagro viene de camino. Diga conmigo: mi milagro viene de camino. Diga: mi milagro viene de camino. Esa sanidad ya fue pagada en la cruz del Calvario. Esa liberación ya fue pagada en la cruz del Calvario. La salvación de los tuyos ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Así que diga conmigo: yo veré ese milagro en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, este mismo Pedro que le dijo: apártate de mí, que soy un pecador. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Cuando la presencia de Dios se derrama: Señor, no soy merecedor. ¿Quién soy yo para esto? Y de repente la gracia de Dios se expresa y hay una bendición cuando te portaste mal. Y hay una lucha en tu mente. Y mira cómo Dios me bendice y no voy a la iglesia. Mira cómo Dios me bendice y no traigo los diezmos. Apártate de mí, que soy un pecador. Pero este mismo Pedro un día dijo: Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué pasó con Pedro? ¿No era el mismo que le dijo: apártate, apártate, soy un pecador, no camines conmigo? El mismo Pedro, una vez libre de toda culpa y de toda condenación, ahora el mismo Pedro decía: Señor, ¿a dónde me iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Un día quería estar lejos de Jesús, otro día no podía estar lejos de Jesús. La culpa nos mantendrá lejos de su presencia. La condenación nos mantendrá lejos de su presencia. Pero una vez libres, no podremos vivir sin su presencia. Nos volveremos adictos a su presencia, adictos a su amor. Que una dosis de un domingo no fue suficiente, la quiero el lunes, lo quiero el martes, quiero más de Él el miércoles, el jueves, y sigo con esa hambre insaciable de su presencia. ¿Por qué? Porque he sido libre de toda culpa. Pero cuando hay culpa, hasta vergüenza orar. Cuando hay culpa, hasta vergüenza ir a la iglesia. Cuando hay culpa, hasta vergüenza de hacer las cosas para Dios. Cuando hay culpa, me olvido de orar. Cuando hay culpa, me olvido de leer la Biblia. Cuando hay culpa, me separo de Dios. Y cuando me doy cuenta, estoy muy escondido de su presencia por la culpa. Porque creemos que se trata de nosotros. El mismo Pedro: Señor, ¿a dónde yo me iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otra palabra, Pedro dice: no hay otro mejor lugar que estar con Jesús. No hay otro mejor lugar que estar con Jesús.
No hay otro mejor lugar que estar en su presencia. No hay otro, no hay lugar en este mundo que se compare a estar con Jesucristo. No lo hay. 5 y último, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús vino a resolver este asunto de la culpa, lo que nos separa de Dios. ¿Qué hay en tu corazón que hoy es una piedra o hoy es un bloqueo a la presencia de Dios? ¿Cuándo renuncias a lo que hiciste ayer? ¿Cuándo decides creer en lo que Jesús hizo para ti? En lo que Jesús ganó para la cruz del Calvario. ¿Cuándo decides creer para recuperar todo lo que has perdido eventualmente a causa del pecado? A menos que nuestra fe se levante, no creeremos que somos libres de toda culpa y de toda condenación. Somos nueva criatura porque ya Jesús resolvió el asunto de la culpa. Somos libres de toda culpa y condenación cuando creemos en Jesús y en su obra. Ahora, diga conmigo, ahora tengo confianza para acercarme a Dios. Usted tiene libertad para levantar las manos. Tiene confianza para orar, para buscarlo, para amarlo. Tiene confianza. Busca a Dios con confianza, creyendo que Él le va a recibir. Diga conmigo, nadie me puede condenar. Isaías 53:5. Mas Él herido, Isaías 53:5. Mas Él herido, mas Jesús herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, diga conmigo, castigo. El castigo para un condenado o para un ex condenado. Todo el juicio y la ira que debía descender sobre mi vida cayó sobre Jesucristo. Todo ese dolor o ese martirio que vemos en Jesús, todo ese sufrimiento que vemos en Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, esos clavos atravesando sus manos, soportado por ellos, esa corona de espinos, esa lanza atravesada por su costado, todo ese recorrido que Él caminó, siendo latigado por sus soldados, por esos soldados en sus espaldas, cargando una cruz sangrienta, cargando una cruz pesada. Todo ese sufrimiento, ese martirio, diga conmigo, era para mí. Él estaba pagando mi deuda en la cruz del Calvario. Él estaba tomando mi lugar. Él era mi sustituto por mis pecados, por mis rebeliones. El castigo que era para mí fue derivado para Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo tenga hoy paz. Paz. Diga conmigo, paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por lo tanto, hoy tengo paz para acercarme a Dios, a causa que el castigo que era para mí cayó sobre Jesucristo. Cayó sobre Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y hoy tengo paz para buscar a Dios. Tengo paz para amarle. Tengo paz para servirle. ¿Por qué? Porque he sido libre de toda culpa, he sido libre de toda condenación. Y sé que el Padre no me va a señalar con el dedo, no me va a acusar. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. No, yo no tengo a un Cristo que condena. Yo no tengo a un Cristo que juzga. Yo no tengo a un Cristo que acusa por mis pasados o por mis pecados. No, de ninguna manera. Yo tengo un Cristo que aun cuando yo fallo, que aun cuando yo peco, la única expresión que escucharé de Cristo será: Diago, me amas.
Nunca vemos a Jesús recriminando el pecado de Pedro. Nunca vemos a Jesús: Pedro, eso te pasa por chuletón. Pedro, eso te pasa por no haber orado. Sabemos que eso es por eso, pero Jesús no vino para eso. Jesús vino a restaurarme. Jesús vino a reconciliarme. Jesús vino a darme paz, diciendo: Pedro, acércate. Pedro, acércate. No se trata de ti. Yo morí en la cruz del Calvario para que seas libre y con confianza te acerques a Dios. Pedro, tú me amas. Y con el remordimiento, Pedro: oh Señor, tú sabes que te amo. Y mientras seguía comiendo pescado, pues Jesús volvió a hacer la pregunta: Pedro, tú me amas. Y ya en la tercera, posiblemente las lágrimas por su rostro: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: entonces, Pedro, levántate, apacienta mis ovejas, sírveme, trabaja para mis planes y mis propósitos, porque has sido libre de toda culpa. No hay nada que te ate, no hay nada que te impide. Pedro, puedes sanar a los enfermos. Pedro, tu sombra puede libertar. Pedro, puedes predicar el evangelio, porque resolví el asunto de la culpa. Eso es lo que Jesús me dice a mí. Eso es lo que Jesús ganó para mí en la cruz. Por lo tanto, tengo paz con Dios, paz para orar, paz para buscar, paz para predicar, paz para servir, paz para visitar una casa, paz para llevar el evangelio, porque he sido libre de toda culpa. Y hoy tengo libertad para buscar a Dios y para servirle en esta tierra. Hay confianza, hay paz por su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay paz para con Dios. No me acerco a Dios: Señor, ¿será que hoy me va a oír? ¿Será que hoy me va a escuchar? ¿Será que hoy me va a atender? Señor, ¿será que hoy me vas a dar el milagro? Señor, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, sáname. No. Yo no veo a mi hijo: papá, si es tu voluntad, dame mi almuerzo. No. Yo tengo un Cristo que me dijo: dame el pan. Dame el pan. Jesús me enseñó a pedir como un hijo. ¿Y qué hace un hijo? Papá, quiero pan. Papá, dame pan. Yo no veo a mis hijos con tanto argumento religioso o espiritualoide: oh papá Diago, digno eres, Señor, de toda alabanza. ¿Será que tú me puedes dar hoy pan? No. Jesús dijo: pide el pan. Señor, dame el pan nuestro que necesito hoy. Jesús me enseña a acercarme a Dios como un padre. Nosotros, iglesia, usted, papá, usted en casa es un padre, no es un juez. Y cuando Jesús me enseña el Padre Nuestro, lo que me revela Jesús en el Padre Nuestro es que tengo un padre primero antes que un juez. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Diga conmigo: lo necesito hoy. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y después, perdónanos. ¿Por qué después perdónanos? ¿Por qué no lo puso de primero? ¿Por qué no dijo: primero tienes que pedir perdón a Dios por los pecados y después vas a recibir los pan? No, porque así no es un padre. Un padre no es así. Tú como padre no respondes por la conducta, o no respondes de acuerdo a la conducta de tus hijos. Tú respondes porque eres papá. Lo alimentas, así se hayan equivocado, así hayan quedado supletorio o así hayan repetido el año. Lo sigues vistiendo, lo sigues alimentando, le sigues dando un hogar, porque tu respuesta como padre no es el resultado de su buena conducta, sino de lo que tú eres como padre. Por lo tanto, Dios es mi padre y Él no responde de acuerdo a mi conducta, a qué tan bueno he sido o qué tan malo he sido. Él responde porque Él es un padre bueno. Y si Él quiere darme el pan primero, me da el pan y después me dice: ok, puedes pedir perdón, pero yo quiero bendecirte porque eres mi hijo. Ese es mi padre. ¿O no te ha bendecido antes de que tú puedas confesar un pecado? Ni siquiera pediste perdón y abriste los ojos. Toda culpa es quitada. Yo tengo confianza para acercarme a Dios confiadamente, creyendo que Él me oye y que es galardonador de los que le buscan. Y Romanos 8:33, póngase de pie. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?
Entonces acérquese como hijo. Ame a su padre. Sírvale. Hónrele. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya conmigo, nadie. Dígalo, nadie. Dios es el que justifica. No ningún ministerio, no ningún ministro, no ningún pastor. Dios es el que justifica. 34. ¿Quién condenará? Nadie. Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, tampoco. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Peor. ¿Desnudez? Ni se diga. ¿Peligro? ¿Espada? Nada. Pablo dijo: nada, no importa si estás atravesando tribulación, yo te sigo amando. Si estás angustiado, yo te sigo amando. Si estás siendo perseguido, si tienes hambre, yo te sigo amando. No hay nada en esta tierra que me separe de su amor. Pero él empieza diciendo: nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque ya hemos sido justificados y toda culpa ha sido quitada. Así que diga conmigo: cada día vivo, experimento el amor de Dios. Levante su mano y dele gracias a Dios.